Muy buenos días, apreciados jóvenes. En esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema de grandes líderes del siglo XIX que podemos encontrar en América. Entre ellos tenemos a Simón Bolívar, una de las grandes figuras, uno de los grandes líderes que podemos encontrar y observar en Latinoamérica. Simón Bolívar fue militar y político venezolano que prácticamente recibió las influencias de la etapa de la Ilustración. Entre ellos están Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, donde básicamente enriqueció su educación y esa postura idealista libertadora de las ataduras de las grandes potencias, en este caso de la corona española, que prácticamente estaba atado a sus colonias y bajo el control y dominio total. Entonces, también ha viajado en Europa, donde había conocido a gente de renombre, de importancia, como podemos mencionar, por ejemplo, a Napoleón Bonaparte. Estando en Roma también había jurado liberar a su país del yugo o de la corona española. Y a su vuelta de Europa, luego de varios intentos en el año 1816 y en el año 1819, logró triunfar y tomar el control del país venezolano. Venció a las tropas realistas, logrando así la independencia del virreinato de Nueva Granada, actual Colombia. También en los años 1824 venció a los españoles para liberar al Perú y ya en el año 1825 creó la República de Bolivia. Entonces, podemos resaltar que Simón Bolívar fue una persona o un militar de aquella época muy influyente y también con mucha sagacidad y con un hambre o un deseo de liberar a muchas naciones que estaban bajo el yugo de la corona española, y hoy día estas naciones pueden gozar de una independencia total y de esa manera convertirse en un estado independiente. Entonces, luego de pasar del personaje o el gran líder Simón Bolívar, pasamos a Manuel de Rosas. Juan Manuel Rosas, político y militar argentino, nació en Buenos Aires en el año 1793 y murió en Inglaterra en los años 1877. Su gobierno contó con el apoyo popular, deseosa del orden, garantizó al tiempo que defendería a la clase obrera. Entonces, Manuel Rosas, prácticamente un político militar de nacionalidad argentina, que también había llegado al gobierno con mucha popularidad y básicamente garantizó que defendería los intereses de la clase más, digamos, menos favorecida, que fue la clase obrera. Continuando con nuestro personaje Manuel Rosas, de nacionalidad argentina, recordamos que había llegado al gobierno de Argentina y su mandato fue riguroso, aunque no excesivamente represivo. Se caracterizó por su esfuerzo por restaurar el orden, la tranquilidad pública, el ordenamiento de las finanzas y el saneamiento de la administración. Entonces, muy interesante la propuesta de gobierno que ha obtenido Manuel Rosas en la República de la Argentina. Sobre todo, como dice, fue riguroso y a la vez pudo administrar de una forma ordenada las finanzas y sobre todo la administración en general.
Aquí también podemos observar otro personaje que es Juan Manuel Domingo Perón, que es también es un argentino, político, militar, adiestrado por el ejército alemán. Viajó varias veces a Europa. En el año 1946 ganó las elecciones para ocupar la presidencia para el periodo de 1946 a 1952. También se había caracterizado con una rígida verticalidad y sólida disciplina, como que es que lo caracteriza a todo militar, de tener un orden, una disciplina, una verticalidad. También trajo las condiciones económicas favorables del país, le permitió llegar al desarrollo. Su política estatizante y nacionalista buscaba sobre todo mantener un nacionalismo dentro del territorio de la República Argentina y sobre todo buscar que la economía sea fructífera en beneficio del Estado y, por qué no decirlo, también en beneficio de la sociedad. Recordemos también que fue depuesto mediante un golpe de Estado, donde fue destituido. También por un periodo fue refugiado en la República del Paraguay y posteriormente volvió nuevamente a la República Argentina y en un cierto tiempo volvió a postularse y nuevamente accede al poder. Entonces, para ir mencionando un poco algunas características de este político militar argentino que prácticamente actuó en varios periodos como presidente de la República. Así también tenemos a otro personaje, a otro líder, Augusto Pinochet, donde también fue un político militar, llegó a formar parte de la delegación militar chilena con sede en los Estados Unidos, asumió el poder con el apoyo de los Estados Unidos después de un golpe de Estado, derrocando a Salvador Allende. Asumió el poder Pinochet, quien gobernó entre los años 1973 al año 1990, con un régimen dictatorial propio de la época. Básicamente se lo puede comparar también la dictadura que ha obtenido o que ha sobrellevado con una figura importante de la República del Paraguay, con Alfredo Stroessner. Y simplemente destacar que fue una figura importante en aquella época en Chile, como uno de los hombres, de los políticos más fuertes de aquella república e influyente en su gobierno. Así también tenemos a otra figura, a otra líder de América chilena, Michelle Bachelet. Es una médica y política chilena, como habíamos mencionado, donde ostentó la presidencia de su país en dos periodos no consecutivos, entre el 11 de marzo de 2006 y el mismo día hasta el de 2010, siendo electa por segunda vez para el mandato comprendido entre el 11 de marzo de 2014 y la misma fecha hasta el año 2018. Esta mujer importante, política chilena, ingresó a las filas del Partido Socialista, donde logra insertarse en el liderazgo internacional, asumiendo la presidencia del Consejo Asesor para la Protección Social, la iniciativa conjunta de la Organización Internacional del Trabajo,
OIT y la Organización Mundial de la Salud, OMS, orientada a promover políticas sociales. También se había constituido como una de las mujeres más influyente y poderosa mundialmente, y por qué no decirlo también en relación a Latinoamérica, una de las mujeres bien, muy preparada y sobre todo con gran arrastre en los organismos internacionales. Entonces, de esta manera hablamos a una de las mujeres que tenía una mayor importancia, como era Michelle Bachelet. Así también en la República del Brasil tenemos a Dilma Rousseff. Es una economista y política brasileña que ocupó la presidencia de su país desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de agosto de 2016. Comenzó a militar en el movimiento de resistencia contra la dictadura militar en el año 1964. Siendo estudiante de secundaria, comenzó a militar políticamente en la organización revolucionaria marxista, política obrera. Tuvo su programa en el Brasil, donde era básicamente sin miseria, donde toda la población más desfavorecida pueda tener o acceder a las condiciones básicas para poder satisfacer las necesidades. Y esto hablamos de poder recibir asistencia médica, de poder recibir, digamos, salud, asistencia médica en referente a la salud, y sobre todo poder acceder a una educación a aquellos lugares más alejados de las zonas urbanas, sobre todo que todos puedan contar con un salario mínimo para poder, digamos, afrontar las necesidades de gastos básicos para tener digamos, la alimentación como corresponde, y otras asistencias sociales que conllevan su programa para poder erradicar el gran porcentaje de la pobreza que tenía su nación o su estado. Una mujer también muy influyente, muy preparada, y una de las mujeres también reconocida mundialmente como socialista. Hablamos de Dilma Rousseff, la presidenta que también ocupó en algún momento la República o el gobierno de la República del Brasil. Asimismo, también podemos observar otra figura, otra líder de América, como Cristina Fernández de Kirchner. Es una política y abogada argentina que ejerció el cargo de presidenta de la nación argentina entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el año 2015. La asignación universal por hijo para la protección social es un seguro social de Argentina que otorga a personas desocupadas. Entonces, básicamente, el trabajo o la política o la propuesta de Cristina Kirchner es darle una asignación mensual a las familias por cada hijo, para que de esta manera pueda poder desarrollarse, ya sea para su nivel de educación, para su nivel médico, y para poder cubrir todas las necesidades básicas que requiere la manutención de un hijo. Y sobre todo a aquellas personas o aquellas madres que fueron desamparadas, que son madres solteras, o aquellas personas que trabajan de forma clandestina, indocumentada, o aquellas que ganan menos del salario mínimo. Entonces el Estado se compromete a darle una asignación mensual por cada hijo que pueda tener esa familia hasta que cumpla la mayoría de edad, que normalmente es los 18 años. Entonces, una vez hasta esa edad, hasta los 17 años más o menos, entonces reciben este beneficio, una asistencia, una asignación mensual, para que pueda de esa manera ayudar
para su desarrollo. Y sobre todo también otra propuesta interesante de su gobierno fue la de fiscalizar sobre todo grandes empresas que no cumplían con las necesidades básicas y de esta manera que los empleados puedan tener un seguro de médico, un seguro de jubilación y de esta manera pueda estar también registradas en el Ministerio de Trabajo. Entonces, una tarea importante, la de de Kirchner, Cristina Fernández, para poder, digamos, organizar el Estado, sobre todo en la clase social más desprotegida o menos favorecida. Entonces, busca con su programa de gobierno ayudar y a erradicar la pobreza que hace a muchas personas o a gran parte de la sociedad de la República Argentina. Y por último, vamos a analizar a este personaje brevemente, ya que hay varias informaciones que hacen relación a Hugo Chávez. Fue un político y militar venezolano, como todos bien sabemos, presidente de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta su fallecimiento que se produce en el año 2013. Era un dirigente populista, izquierdista, socialista, también se lo puede llamar o decir, opuesto al neoliberalismo económico y las injerencias estadounidenses, preocupado por las clases más desfavorecidas y las minorías indígenas. Recordemos entonces que estos son básicamente algunos de los personajes que hemos elegido para esta materia, ya que existen otros personajes de gran influencia que tuvieron una gran tarea, una gran repercusión en alguna de las áreas política y militar y social dentro de Latinoamérica. Entonces, hasta aquí hemos llegado, lo que hace referencia en los grandes líderes que conocemos en América del siglo XIX.